En este caso lo que nos piden es, en dos partes bien distintas, y hallar dos lugares geométricos que tengan distintas coordenadas. Fíjense. En la primera parte lo que nos dicen es un conjunto de puntos x, y que tengan esta característica, que su suma a estos dos puntos, o sea, la distancia, la suma de las distancias a estos dos puntos sea igual a 5 10, ¿sí? A 10, perdón. Entonces nosotros tenemos dos puntos bien distintivos acá. Entonces, ¿cómo hacemos lo siguiente? Tenemos que pensar un poco en la definición. En realidad nosotros podríamos despejar esta fórmula tratando de obtener una fórmula analítica que nos permita, digamos, meternos un poquito más en el quid de la cuestión, ¿sí? Calcular, qué sé yo, un punto XY donde tenga una distancia acá, una distancia allá y después sacarlo. Y vamos a llegar a la misma conclusión, pero esto es un poco más fácil. Porque en el fondo se trata de cuerpos geométricos que ya venimos estudiando y eso es un poco la gracia de este ejercicio. Entonces, en este caso, ¿sí? Lo que tenemos que pensar acá es que cuando nosotros tenemos un cuerpo geométrico cuyos puntos, ¿sí?, tienen la distancia, que es una suma constante, o cuya distancia a dos puntos determinados son una suma constante, esa es una elipse. Esos puntos son los focos, ¿sí? Entonces, en este caso, acá lo que nos está dando es dos focos, ¿sí?, que son el 3,1 y el menos 5,1, ¿sí?, y la distancia en este caso va a ser 10. Entonces, vamos a pensar cómo lo vamos a ir sacando en este caso, ¿sí? Fíjense lo siguiente, vamos a ubicarlos en un croquis determinado, como para que se pueda entender un poco la idea. Fíjense lo siguiente, nosotros tenemos, ¿sí?, el semieje Y positivo, después tenemos el semieje X positivo. Entonces, 3,1 por ejemplo, nosotros vamos a ubicar 1, 2, 3, ¿sí? 1. Uno de los focos va a ser este punto que nosotros vamos acá. Menos 5, 1 quiere decir que nos vamos a meter 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a meter acá, ¿sí?, en este segundo punto. ¿Cuál es la distancia que nosotros tenemos entre los dos focos? 5, o 3 menos 5 es 8. Con lo cual el centro, si la distancia entre los focos, la mitad va a ser 4. ¿Sí? Entonces, en este caso, el centro de esa elipse va a estar en menos 1. Fíjense, la distancia acá es 4 entre estos dos números y la distancia acá es 4. ¿Sí? Entonces el centro va a estar en menos 1, 1. ¿Sí? Lo cual no es cosa menor. Después, tenemos que entender cuál sería, digamos, el radio mayor y el radio menor de la elipse, ¿sí? Entonces, pensémoslo de la siguiente manera. Por ejemplo, nosotros acá tenemos 4 y 4, ¿sí?, pero la distancia tiene que ser 10. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos ubicamos en esta misma línea, ¿sí?, si nosotros estamos en un punto acá que tiene 4, tendríamos que sumar uno de este lado para tener 5 y uno de este lado para tener 5. Y 5 y 5 darían 10. Me explico, eso sería un poco la idea. Entonces, por ejemplo, uno de los vértices podría ser acá el menos 6, ¿sí?, el menos 6 acá abajo, ¿eh?, y después acá el 4. ¿Ok? O sea que en ese caso, con esa conclusión, nosotros lo que tenemos es que el semieje mayor, ¿sí?, desde acá va a tener 5 unidades, ¿sí?, y que justamente como los focos son paralelos, no están, pero son paralelos a la recta X, el alineamiento entre los dos focos y el centro y demás, lo que concluimos es que el radio mayor es 5, ¿sí? Entonces vamos a tener, la elipse va a tener la forma de siempre, x al cuadrado sobre a cuadrado más y cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1, pero con este dato nosotros sacamos que 5 al cuadrado es c al cuadrado, o que 5 es igual a A, ¿sí? Bien, después, ¿qué otra cosa tenemos? Nosotros nos tendríamos que ubicar, ¿sí?, qué pasa, por ejemplo, con el semieje menor, ¿sí?, en este sentido. ¿Cómo hacemos nosotros para sacar esa distancia? Bueno, fíjense lo siguiente, nosotros teníamos la fórmula b cuadrado, en este caso es a cuadrado menos c cuadrado raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, b nosotros lo tenemos, perdón, acá me voy a cometer, esto sería b raíz de esto, sería b cuadrado pero sin la raíz, ¿sí?, tenemos lado forma. Entonces, a nosotros ya lo tenemos, ¿sí? ¿Cuál es el c? Básicamente es la distancia de los focos, es decir, acá nosotros lo que tenemos en c, por ejemplo, en este sentido, fíjense, nosotros vamos a tener que la distancia del focus es 4, si más allá de que no estén ubicados y demás. Entonces, cuando los despejamos, esto nos va a quedar b, nos va a quedar a cuadrado, que es 25, y c, que en este caso es 16, porque es 4 por 4, o sea que en este caso 25 menos 16 es 9, raíz de 9 es 3, ¿sí? Con lo cual, nosotros ya tenemos esto. Ahora, hay una falla en esta fórmula que no advertimos, pero bueno, está puesto un poco adrede, un poco más o menos, que es el tema del centro. Nosotros ya descubrimos que el centro es menos 1, 1. Entonces no puede ser
que x esté al cuadrado solo y que y esté al cuadrado solo. Es decir, la fórmula completa de una elipse de estas características sería x menos su coordenada del centro al cuadrado sobre a al cuadrado más y menos su coordenada del centro al cuadrado sobre b cuadrado, esto es igual a 1. Donde acá encontramos cuál es y sub 0 y cuál es x sub 0. Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros vamos a tener que la fórmula nos va a quedar x menos menos 1 nos va a quedar x más 1 al cuadrado, el radio mayor que es a cuadrado, que es 25, ¿sí?, más y menos 1 al cuadrado sobre su radio mayor, que en este caso es 3, 3 por 3 es 9, esto es igual a 1. ¿Sí? Y así va quedando la fórmula completa de la elipse con todos estos datos y estos procedimientos. ¿Sí? Yo les diría que más como consejo, a pesar de que estos ejercicios parecen mecánicos porque tenemos fórmulas y demás, pero la idea es que, como todos los ejercicios de matemáticas, salen con mucha práctica, porque la idea es ponerse un poco canchero, entre comillas, para ir y volver siempre con las fórmulas y tratar de ser flexible con eso. Entonces, por eso les digo, a lo mejor no hay un paso resolutivo único para todos, ¿sí? Nada más que es un poco, también un poco improvisando, y también ver cuál es la solución en cada caso, ¿sí? Entonces, vamos a ir al caso B, donde en este caso nos dicen: halla el lugar geométrico cuya distancia al punto fijo 3, 2 es la mitad de la correspondiente a la recta x igual a menos 2. Entonces, un poco la idea es tratar de entender qué es lo que nos piden en este caso. Así que puede ser un poco críptico, o sea que haya que digamos, definirlo. En este caso tenemos que interpretarlo de la siguiente manera. Esta recta, ¿sí?, la recta x igual a menos 2 nos está hablando de la directriz, que esto habíamos hablado en los ejercicios anteriores, y la directriz como recta de ese punto. En este caso, la directriz es x igual a menos 2, y nosotros tenemos, cuando nos hablan de la suma de este punto, nos están dando un foco. El tema es encontrar cuál es el otro foco, ¿sí?, y después encontrar cada uno de los elementos y demás. Entonces, empecemos, ¿sí?, buscando, por ejemplo, los vértices de la elipse, ¿sí?, con estos datos que nosotros tenemos acá, ¿sí? La idea, por ejemplo, es lo siguiente. Nosotros tenemos la directriz que tiene menos 2, tenemos el foco que está en 2, entonces, y aparte la directriz está en x, con lo cual, si nosotros, voy a usar un toque croquis, si nosotros tenemos que la directriz es una recta, por ejemplo, de este estilo, si lo más probable es que esté desarrollada sobre el eje x o esté achatada sobre el eje x la ecuación, ¿sí? Que su eje x tenga el radio mayor y el eje y tenga el radio menor, ¿sí? Entonces eso por un lado. Entonces, ahí nosotros eso es lo que nosotros vamos viendo en cada caso, ¿sí? Y después nosotros tenemos que la distancia al foco sobre la distancia de la directriz es de 1 medio, ¿sí? Entonces eso por un lado. Entonces, por ejemplo, nosotros tomamos un punto cualquiera x2, ¿sí?, o sea, cualquier punto del plano, pero que tenga la altura en 2, ¿sí?, o sea, que por ejemplo esté ubicado sobre esta recta, y lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la distancia entre ese punto x2, ¿sí?, y el foco, en este caso, esto nos va a quedar x menos 3 en valor absoluto, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente tiene que ver con este parámetro que nosotros vemos acá, el de x, ¿sí? Y la distancia de la directriz, en este caso, ¿sí?, es x más 2, un poco obedeciendo, digamos, a la fórmula que nosotros tenemos en este caso. Entonces, básicamente, nosotros vamos a armar las ecuaciones de la siguiente manera. Nosotros tenemos cualquier punto, ¿sí?, la distancia hasta acá va a ser 1 medio, ¿sí?, 1 medio de esta distancia. Entonces, en este caso, si hacemos la proporción entre la distancia entre ese punto y el foco y la distancia de la directriz, vamos a tener 1 medio. ¿Me siguen? O sea, repito, vamos a hacer la distancia entre este punto cualquiera, un punto cualquiera de esta recta, y el foco, que sí lo conocemos, que es este 3, 2, que está definido por módulo x menos 3, ¿sí? En este caso, ya les digo, distancia porque los parámetros en x ni se van y demás, por eso ríe. Y la distancia de la directriz, que en este caso va a ser x más 2. La proporción entre esta y esta es 1 medio. Entonces ponemos módulo de x menos 3 sobre x más 2, ¿sí?, que es la diferencia de distancias acá, esto nos va a quedar 1 medio. ¿Qué es lo que planteamos acá? Una ecuación de una variable con básicamente una incógnita y demás, o sea que hay que despejar lo que tenemos acá. Fíjense, podemos multiplicar ambos lados por x más 2, ¿sí?, en este caso, o podemos multiplicar 2 por este módulo, o sea que esto nos va a quedar 2 por x menos 6, módulo podemos meterlo adentro, esto es igual a x más 2 sin módulo, ¿verdad? Y acá lo que se abre esto es justamente como en todas las ecuaciones que habíamos visto antes, es en 2, y la parte positiva, la parte negativa. 2x menos 6 va a ser la parte positiva, x más 2, y 2x menos 6 va a ser la parte negativa, o sea, menos x menos 2, y después despejarlo. De acá, si ustedes despejan, van a llegar a que x va a quedar 8, si acá
restando x de ambos lados, sumándose los dos, van a tener una sola x acá y después 6 más 2 que es 8. Y acá haciendo lo mismo van a sumar x de los dos lados, les va a quedar 3x, después súmanse de los dos lados, esto les va a quedar 4, o sea que el x les va a quedar 4 tercios. Y estos son los dos x a continuación. O sea que estos son los vértices, los puntos que son equidistantes tanto al foco como a la directriz. Entonces, en este caso son los x con esta forma y las variables en y que vale 2. Entonces tenemos vértice 1 que en este caso esto nos va a quedar 4 tercios 2 y vértice 2 que en este caso nos va a quedar 8 2. ¿Sí? Entonces el punto medio entre estos dos es la distancia media, ¿sí? Entre 8 y 4 tercios en este caso. En fracción esto nos va a quedar 14 tercios. ¿Sí? Entonces acá lo que vamos a tener es que el centro, en este caso nos va a quedar 14 tercios 2, ¿sí? Ambas alturas son iguales. Después tenemos A, que es la distancia del centro a un vértice, o sea, la distancia desde acá hasta acá, que en este caso va a ser, por ejemplo, de 14 tercios a 4 tercios hay 10 tercios. ¿Sí? Entonces en este caso esto nos va a quedar 10 tercios. Y después tenemos, esto es el centro, vamos a poner C sub 0 para no confundir con el parámetro C. ¿Sí? Después tenemos C, que es la distancia del centro al foco, que en este caso va a ser 5 tercios. ¿Ok? De acá también podemos despejar con el C y con el valor de A que encontramos acá, B, usando la misma ecuación que vimos al principio, que acá nos quedaba 5 raíz de 3 sobre 3. No es un número muy lindo, ya se les digo, pero no se hagan problema porque, bueno, digamos, son los números que tocan en este caso. Y si metemos todo junto, esto nos va a quedar x menos 14 tercios, todo esto al cuadrado, ¿sí? Coordenada del centro acá, sobre 100 sobre 100 novenos, ¿ok? Para el A es 10 al cuadrado, 3 al cuadrado, ¿ok? Y acá lo mismo, ¿sí? Centro en 2 y menos 2 al cuadrado. Y después b que es esto al cuadrado, que sería 25 por 3 sobre 3, que en este caso sería 25 por 3, 75 sobre 3 al cuadrado, que es 9. O sea, 75 novenos igual a 1, ¿sí? Y con esto podemos despejar la elipse.